Glorificamos el nombre de Dios en este mediodía por la bendición que Dios en su bondad ha tenido a bien compartir con nosotros al reunirnos en su nombre. Hemos sentido su presencia, el culto ha estado nutrido de alto contenido espiritual y nos hemos gozado. En el sermón pasado estuvimos enseñando sobre el tesoro escondido que una persona encontró en un campo y lo cubrió para que nadie se enterara, y lleno de gozo, lleno de alegría, vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. La parábola exalta tanto el valor del tesoro como el gozo de aquel que lo poseyó. Eso es lo que experimenta la persona que se encuentra con el tesoro del Evangelio, el cual es Jesucristo. Cristo es nuestro tesoro porque a través de Cristo encontramos perdón, encontramos la gracia salvadora, encontramos la santificación, la promesa de vida eterna y todo lo que la vida cristiana conlleva. El hombre alcanza todas las bendiciones en Cristo. Todas las bendiciones que pertenecen a Cristo, nosotros los cristianos la heredamos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que nosotros participamos de la misma bendición de Jesucristo y por esa razón Él es un tesoro preciado para nosotros. Note lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, el versículo 8. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Pablo sacrificó todo. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para Pablo y para todo aquel que se encuentra en Cristo, Cristo es lo máximo. Todo lo demás no se puede comparar a Él. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino hacia Dios. Él es la resurrección. Él es la resurrección. Él nos resucitará en el día postrero. Y podemos descansar en su promesa porque Él resucitó al tercer día y está a la diestra del trono de Dios para interceder por todos aquellos que creen en su nombre. Dice que Él vive eternamente para interceder por los creyentes. Y por eso es que el Evangelio es un tesoro escondido que muchos no pueden ver porque es algo espiritual. Muchos no pueden ver a Cristo como el camino, como la verdad, como la vida eterna. Pero nosotros por la gracia de Dios lo hemos hallado, lo hemos encontrado. Juan 7 del 37 al 39, dice así la Escritura: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué fiesta era la que se estaba celebrando cuando Jesús se puso en pie y habló con aquella multitud? La fiesta de los tabernáculos. La ley decía que la fiesta de los tabernáculos debía realizarse con mucho regocijo, con mucha alegría. Era una santa convocación, todos los judíos participaban de esta gran fiesta y como parte de esta fiesta los judíos habían introducido
el ritual, la costumbre de que un grupo de sacerdotes acompañado de una vasta multitud fueran al río, al estanque de Siloé y trajeran en una jarra agua para derramarla sobre el altar, para verterla sobre el altar. Este rito era representación del derramamiento del Espíritu Santo que vendría a través del Mesías que ellos esperaban. Pero no se habían dado cuenta que ya el Mesías estaba entre ellos. Y en ese momento en que los judíos derramaban el agua sobre el altar y cumplían con este ritual, Cristo se puso en pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los creyentes, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Cristo no había sido glorificado. Pero Cristo estaba ya dando la promesa, dando el anticipo de que el Espíritu Santo sería derramado sobre los creyentes. Y Él se presenta allí como el agua viva, como el agua que todo ser humano necesita, que sacia nuestra sed espiritual. Cristo hoy para nosotros es la realidad de lo que las fiestas representaron. Las fiestas eran la sombra, Cristo es la realidad de la sombra. Esta verdad estaba escondida para los judíos y aún para muchos judíos hoy actualmente, porque ellos siguen esperando al Mesías. Pero nosotros lo hemos hallado, lo hemos encontrado. Ya el Mesías vino y sentimos mucho gozo por haber conocido al Mesías, al Hijo de Dios, a ese que se nos ha revelado en el camino. Y a ese que nos ha dado su Espíritu Santo, que nos ha bautizado con su Espíritu Santo. Así que ¿quién mejor que nosotros para decir que Cristo es real, que Cristo es poderoso y que el Espíritu Santo es algo auténtico, algo que se siente, algo que se experimenta, algo que uno puede llevar consigo mismo porque es la tercera persona de la Trinidad? Esto nos lleva de la mano a la parábola que vamos a considerar en este día. Y he tenido a bien poner como título a este sermón: el talento escondido. El talento escondido. A través de este sermón, Dios quiere enseñarnos que no debemos esconder el talento. El talento que el Señor nos ha dado, porque Él nos pedirá cuenta de ese talento que nos dio, o de esos talentos que nos dio en el día del juicio final. El Señor nos ha dado con gozo, con alegría, de sus tesoros, de esos talentos preciosos que ha coronado su cuerpo con ellos. Él nos ha dado de esos talentos con gozo para que también nosotros los compartamos con los demás con gozo. Y vamos a ir a la escritura base donde he basado esta predicación. Mateo 25 del 14 al 30. Dice así la escritura: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos.
Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vayamos al contexto de esta parábola. Esta parábola es otra advertencia de Jesús para aquellos que profesan ser creyentes, ser seguidores de Jesucristo. Se encuentra a continuación de la parábola de las 10 vírgenes. Ustedes saben que las 10 vírgenes eran 5 vírgenes que eran prudentes y 5 de ellas que eran insensatas. Esto aparece también en el capítulo 25 del 1 al 12. Y se nos habla que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 vírgenes prudentes mantenían sus lámparas con suficiente aceite sobre ellas. Pero las 5 insensatas no pudieron mantener hasta el final el aceite sobre sus vasijas porque se descuidaron. Se descuidaron y a la hora de venir el esposo, las 5 vírgenes prudentes que estaban preparadas entraron a las bodas, pero las 5 vírgenes insensatas quedaron fuera de la boda. No pudieron participar de la boda, de la fiesta, que es el reino de Dios, que está representando aquí el reino de Dios. El Señor a través de esta parábola quiere advertir a los cristianos sobre el peligro de embarazarse en las cosas de esta vida y descuidar la vida espiritual. Estamos tan imbuidos, tan involucrados en las cosas de la vida que tenemos poco tiempo o dedicamos poco tiempo al reino de Dios, poco tiempo a la lectura de la palabra, poco tiempo a la oración, poco tiempo para venir a la casa de Dios y adorarle. Estamos tan involucrados en las cosas de esta tierra como los gentiles que piensan que a través de estas cosas pueden alcanzar la felicidad y descuidamos el aspecto espiritual. Y el Señor ha dicho que Él vendrá como ladrón en la noche y no sabemos cuándo vendrá, y se requiere que los cristianos estemos preparados para su venida. El que no está preparado se queda. El creyente que no es vigilante, que no es celoso. Por eso dice la Escritura: velad y orad para que no entréis en tentación. Si leemos el capítulo anterior, veremos que en toda esta sesión Cristo está respondiendo a una pregunta. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, en Mateo 24:3, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Con el propósito de ilustrar la sorpresa de la venida del Hijo de Dios y la importancia de estar preparados para su venida, el Señor ilustra la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Ahora bien, aunque estas dos parábolas hablan de la importancia de estar preparados para el día del Señor, cada una de estas parábolas tiene características particulares. La parábola de las 10 vírgenes habla de la urgencia de un análisis personal acerca de nuestra vida espiritual. Pero la parábola de los talentos habla del trabajo y del servicio que le debemos dar a Cristo a través de los dones que Él ha compartido
que nos ha dado por gracia y misericordia. Así que habla acerca de la responsabilidad. Dios a ti y a mí nos ha entregado bienes, nos ha entregado talentos y debemos usarlos adecuadamente con toda responsabilidad para la gloria de su nombre y para el servicio de los santos. El talento aquí puede ilustrarse desde la perspectiva espiritual, pero literalmente nos habla de moneda, de dinero en efectivo, de la plata. Pero el Señor usa esa parábola para representar todos los bienes que recibimos de parte de Dios. No solamente en lo económico, sino en toda capacidad que recibimos de parte de Dios para funcionar en esta vida. Entonces el talento es una virtud natural que Dios nos da, una capacidad natural, pero el don, que también es parte de los bienes de Dios, es una capacidad dada del Espíritu. Así que tanto los talentos como los dones son bienes del Señor y debemos usarlos para su gloria. El canto es un talento. El hacer obras manuales es un talento. El conocimiento de hacer algún trabajo específico que nadie más puede hacer es un talento dado del cielo. Por ejemplo, cuando nos tocó remodelar el templo, éramos un grupo de personas que nos comprometimos a hacer una parte del proyecto. Y cuando nosotros vinimos a remodelar el edificio, unos hacían una cosa y otros hacían otra cosa conforme a su capacidad. Yo no tenía la capacidad para hacer esta belleza que ustedes ven aquí alrededor. Se tuvo que buscar personas talentosas y dotadas para que lo hicieran. Así que Dios nos ha dotado a todos los seres humanos con distintas capacidades y debemos descubrir en lo que somos buenos y en ello invertir nuestro tiempo, porque Dios nos ha llamado a rendir un trabajo, una labor, y debemos realizarla conforme a nuestro talento o conforme dentro del reino de Dios, conforme a nuestro don. Por ejemplo, está Dorcas. Vayamos a Hechos 9, del 36 en adelante. Dorcas era una hermana de la iglesia de Jope. Vamos a leer ahí para que vean la historia. Dorcas hacía obras manuales y en ese momento Dorcas se enfermó y murió. Y vamos a ver a Pedro, cómo Pedro usa su don y cómo Dorcas usaba su talento. Dice, había entonces en Jope una ciudad llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. O sea, que tenía el talento para hacer dinero y para compartir con otras personas. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodeaba todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Así que Dorcas no tenía habilidades para cantar, habilidades para dirigir o presidir, habilidades para predicar, habilidades para evangelizar, pero tenía un talento que lo estaba poniendo a disposición de la iglesia, y cuando ella murió, las hermanas de la iglesia lloraron y presentaron las obras de artes que hacía Dorcas para ayudar a la iglesia. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas porque estaba Dorcas muerta y oró.
Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. En esta historia vemos cómo Dorcas ponía en función su talento y cómo también Pedro ponía en función su don, resucitando a Dorcas. Ahora, el poder predicar, el poder enseñar, evangelizar, orar por los enfermos y que sean sanados, como Pedro oró por Dorcas y resucitó, y la resucitó, es un don dado del Espíritu. Pero el hacer obras manuales, obras de artes, y ayudar con esas obras de arte, con el dinero que se invierte a través de esas obras de arte, el compartir lo que tenemos con otros, debido a nuestra capacidad, es un talento que también se le da al Señor. Así que esta parábola nos está indicando el deber de usar los talentos que Dios nos haya dado, los dones que Dios nos haya confiado para servir a Dios y servir a la iglesia. Dios nos ha dado talentos y dones para trabajar en su obra y debemos usarlos únicamente para su gloria y para su honra y para la edificación del cuerpo de Cristo en la tierra. Aunque la parábola literalmente nos habla de moneda, de dinero, Cristo nos las presenta como un ejemplo para ilustrar todas las bendiciones y los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Dice la Escritura, Mateo 25:14, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Los siervos no eran dueños de esas riquezas, de esos bienes. Ellos eran administradores, eran mayordomos. Mayordomo es la persona encargada de cuidar o de administrar lo que es parte o propiedad de otra persona. Entonces Dios ha compartido con nosotros lo que es de su propiedad. Él ha compartido con nosotros de sus riquezas, de sus virtudes y ha puesto sus bienes, sus talentos y sus dones en nuestras manos para que nosotros los usemos. Pero no somos dueños, somos nosotros administradores de esos bienes. Estos hombres tenían a su cuidado no solo el dinero de su Señor, sino también la confianza de su Señor. Aquellos siervos a los cuales se le entregaron los talentos. Dios nos ha dado también a nosotros talentos, recursos personales que podemos usar y administrar para servir a Dios y a nuestros hermanos. Ahora, ¿qué se requiere de los administradores? Vamos a ver en 1 Corintios 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios ha puesto sus bienes en tus manos. Ahora Dios espera que tú seas fiel en administrar esos dones. Como dice la parábola, el Señor entregó talentos según la capacidad de sus siervos. A cada uno le fue entregado talentos según su capacidad. Y todos debían ser fieles en la inversión de esos talentos. El Señor no dio a todos la misma cantidad de talentos, pero sí a todos los hizo responsables de los talentos que le entregó. Capítulo 25 de Mateo, versículo 15, dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Cada uno debía multiplicar esos talentos. Mateo 25, versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2.
Según su capacidad, cada uno usó el talento que su Señor le dio. Dios nunca exige que nosotros le demos algo de lo que Él no nos haya dado. Y Él nos exige a nosotros conforme a nuestra capacidad. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Pero al que poco se le da, poco se le demanda. Así que esto es muy importante que lo entendamos aquí en la parábola. Cada cual debe cumplir con su labor, con su trabajo, conforme a su capacidad. Todas las personas no tienen los mismos talentos. Todas las personas no tienen los mismos dones. Todas las personas no pueden ser boca en el pueblo de Dios. Todas las personas no pueden ser pies. Todas las personas no pueden ser manos. Todas las personas no pueden ser dedos. Cada uno de los órganos de nuestro cuerpo tiene una función particular y esa función debe ser desarrollada para la edificación del cuerpo. Así que a unos Dios ha puesto de una manera en el cuerpo y a otros otra, pero cada cual debe ser responsable con dar de sí lo que le corresponde. Mateo 25, versículo 18. Ustedes saben que los dos primeros que recibieron talentos, granjearon y usaron el talento. Pero hubo uno. Gracias. Pero hubo uno que en lugar de usar el talento que hizo, lo escondió, lo enterró. Versículo 25, versículo 18, Mateo 25. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. La parábola nos habla del talento que nadie conoció porque fue enterrado. Mi hermano, somos nosotros el cuerpo de Cristo. La obra de Dios funciona porque tú y yo trabajamos en ella. La obra de Dios funciona porque cada uno pone su parte, hace su parte. La obra no la puede hacer el pastor, la obra no la puede hacer el evangelista, la obra no la puede hacer la secretaria o el secretario de la iglesia o el concilio de la iglesia. La obra de Dios la hacemos todos, poniendo al servicio de todos los talentos y los dones que Dios nos haya dado. Y puede darse el caso que alguno de nosotros haga como el hombre de la parábola, que entierre su talento y nadie sepa que se tiene ese talento. Y por esa razón es tu responsabilidad y es mi responsabilidad decir, mira, yo soy bueno en esto, pastor. Yo puedo servir en esto. Yo puedo pintar la iglesia. Yo puedo limpiar la iglesia. Yo puedo cantar porque me entono y Dios me usa con ese talento. Mira, yo puedo escribir rápido si te hace falta un secretario, una secretaria. Yo escribo rápido de tal manera que simultáneamente, cuando tú estás hablando, ya yo estoy escribiendo lo que tú me estás diciendo sin detenerme. Es una habilidad, eso es un talento. Entonces tú lo das a conocer, pero si te mantienes callado y no dices nada, piensa en este hombre de la parábola que enterró el talento. ¿Acaso Dios quiere creyentes que se mantengan escondiendo el talento, que pudiendo apoyar y contribuir con la obra de Dios, cierren su mano, cierren su corazón para no suplir las necesidades que ellos pueden suplir por sus capacidades? Existen muchas personas que teniendo alguna habilidad, alguna virtud, algún don, se mantienen en una posición cerrada. Incluso hoy existe la posibilidad en que tú desde tu casa y yo desde mi casa podemos ver las programaciones y tranquilo en nuestra casa y seguir siendo cristianos y seguir siendo creyentes, sin congregarnos, sin participar, sin dar nuestros dones. Bueno, esas personas que actúan de esa manera están escondiendo el talento, están rehusando dar el talento. Y el Señor pedirá cuenta un día porque ellos no dieron su talento. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don
según el talento, según la capacidad que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los talentos, los dones no son para nosotros, son para compartirlos. Los talentos, los dones no son para esconderlos, son para darlos. Ellos son dados por Dios para la edificación de su iglesia. Dice Efesios 4, del 11 al 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo me maravillaba el domingo pasado que nos tocó repartir alimentos a la comunidad. Con qué gozo los hermanos que vinieron participaban de esta bendición, de compartir, de ayudar. Y cuán fácil fue hacer el trabajo. Unos se dedicaban para una cosa, otros para otra. Y mientras los hermanos estaban acotejando todas las cosas, yo estaba adelantando en lo que era la limpieza del templo. Ven, en equipo. Lo que yo no puedo hacer, tú lo haces. Pero todos nos sentimos parte del asunto y colaboramos. Los apóstoles debían edificar la iglesia, las iglesias en distintos lugares y poner sobre esas iglesias pastores, ancianos y maestros. Esa era la labor que le correspondía incluso al apóstol Pablo. Los evangelistas debían evangelizar a los perdidos. Los pastores debían alimentar a su feligresía, a su grey, con la palabra de Dios día y noche. Y los maestros debían emplear su don de enseñanza para evitar que se infiltrara en la iglesia falsas doctrinas. Cada uno, conforme a su don, conforme a su talento, edificaba a la iglesia y todos participaban del ministerio de Dios. Cada creyente debía servir a sus hermanos con su talento y con su don. Vayamos a Hechos 4, versículo 32. Y quiero que busquen en sus Biblias porque estamos nosotros estudiando la palabra de Dios. Hechos 4, 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio. O sea, que nadie escondía el talento o el don. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, fuese un talento o un don, sino que tenían todas las cosas en común. Yo recuerdo que en uno de los avivamientos que tuvimos aquí, una de las visitas que vino, se sintió tan contenta y tan llena de la presencia del Señor, que me dijo: pastor, si en algún momento usted tiene que hacer algún tipo de trabajo de plomería, no gaste dinero de la iglesia porque yo puedo hacer ese trabajo. Y yo quiero bendecir tu iglesia con mi talento y mi capacidad. Bueno, esto es lo que pasaba en la iglesia primitiva. Todas las cosas las tenían en común, nadie se sentía con ese espíritu individualista o particular, lo mío es lo mío y yo no lo comparto. No. Dice Hebreos 13, 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En Gálatas 5:13 dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El cristianismo no se puede vivir enclaustrados en nuestras casas y en nuestros intereses personales. Hay que salir, hay que compartir con la iglesia, hay que tener comunión con los hermanos, hay que exhortarse unos a los otros, hay que animar, hay que consolar, hay que orar por los hermanos de la iglesia, hay que aconsejar. Por eso dice Hebreos 10:23, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
No oigas la voz del diablo cuando te dice, tú no eres importante en el cuerpo de Cristo, ¿para qué vas a ir? Porque puede darse el caso que algún hermano o alguna hermana te necesite a ti y por esa razón tú vas. Una de las razones por las cuales tú vas, para ayudar, para servir, pero sobre todo todos venimos para adorar a Dios y sentir su presencia. Cuando usamos nuestros dones y talentos para el reino del Señor, el Señor promete darnos una posición y un galardón mayor ahora y en la eternidad. Si somos fieles en lo poco, Él nos va a poner en lo mucho. Y esto es lo próximo que nos dice la parábola. Sobre mucho te pondré. Si en lo poco somos fieles, el Señor nos pondrá también en lo mucho. Mateo 25, del 19 en adelante. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La parábola nos enseña que el que hace bien su trabajo puede pasar de una posición a una posición más elevada, para tener una mayor responsabilidad. Esto nos habla del esfuerzo. Quien se esfuerza más puede lograr más. Nos habla del esfuerzo que nosotros debemos hacer como siervos de Dios, porque nuestra intención o propósito debe ser servir más al cuerpo de Cristo. Y por esa razón existe promoción. Los siervos fueron promovidos, siguieron siendo siervos, eran siervos, pero pasaron de una posición a otra. Entonces, la recompensa por el trabajo aquí no son unas vacaciones que nos vamos a tomar y ya no vamos a seguir trabajando porque ya tenemos una posición mayor, sino vamos a tener más trabajo, porque dice, en lo mucho te pondré. A los 2 siervos que habían cumplido bien, no se les dijo que podían sentarse a descansar, sino que se le dieron mayores tareas y responsabilidades más grandes en el trabajo de su Señor. Y sentían tanto gozo que querían hacer más y más y más por el Señor. La vida no alcanza cuando nuestra pasión es Cristo. La vida no alcanza cuando queremos hacer más y más cosas por el Señor. Sentimos tanto gozo. La vida es corta, tan corta, que no tenemos tanto tiempo para dar todo lo que queremos dar cuando estamos enamorados de Cristo. No existe en la carrera cristiana entonces la acumulación de méritos. No, todos somos siervos, todos servimos al Señor, pero sí existe la razón por la cual nosotros servimos, y es para honrar y glorificar a Cristo, y por esa razón debemos hacer siempre lo correcto, porque todo lo que hacemos no es para nosotros, es para Cristo. Vayamos al siervo negligente, y ya estamos finalizando nuestro sermón, el siervo negligente. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué excusa más irrisoria tenía aquel siervo malo? Tuve miedo y escondí el tesoro. Señor, aquí tiene lo que es tuyo.
qué irrespetuosidad, con qué ironía. Aquí tienes lo que es tuyo. Lo escondí muy bien, de manera que te lo entrego tal como tú me lo entregaste, sin fruto alguno, sin invertirlo para nada. No trabajé, no hice nada. Por eso le fue quitado su talento y se le dio al que tenía 10 talentos. Mi hermano, cuando Dios ve que nosotros no usamos lo que Él nos ha dado por pura gracia, Él nos lo quita y se lo da al que tiene más talentos. Dice 1 Corintios 3, 8, que todos un día vamos a comparecer ante el trono de Dios y vamos a dar cuenta conforme a nuestra labor. 1 Corintios 3, 8. Y el que planta y el que riega la semilla de la palabra son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, conforme a su capacidad. Mi hermano, ¿qué tipo de excusas nosotros vamos a tener ante el Señor en aquel día cuando Él nos entregó talentos y dones para que nosotros lo usáramos para su nombre y para su gloria? Hicimos lo contrario a lo que debíamos hacer, escondimos el talento o lo usamos para otros fines que no eran darle gloria a Dios. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen posibilidades de hacer mucho dinero, pero usan ese dinero para corromperse en el pecado, para pecar, para embarrarse más de los deleites de pecado y de adicciones que se tiene en este mundo inmoral. Hay muchas personas que tienen el don del canto, o el talento, mejor dicho, el talento del canto, pero lo usan para cantarle al mundo y no lo usan para cantarle a Dios. Cristo termina la parábola enseñándonos que las decisiones que tú y yo tomamos tienen repercusión en la eternidad. ¿A dónde se le echó al siervo inútil? ¿Dónde fue a parar? Al infierno. Así que tiene consecuencias no usar las cosas que Dios nos ha dado para su gloria, porque Él es rey en el cielo y en la tierra. Quiero terminar con algunas aplicaciones prácticas. Dios es el dueño de todo lo bueno que podemos producir o tener de este lado del sol. Nosotros somos simplemente administradores de esos bienes. Y el Señor viene a pedirnos cuenta de nuestra mayordomía, de nuestra administración. Lo que Dios le ha dado al creyente no es un privilegio privado, sino una herramienta con la cual él puede servir a Dios y a la iglesia. La evidencia de la salvación y la santificación en la vida del creyente es visible a través del amor que sentimos hacia Dios, y ese amor es demostrado a través de nuestras obras. ¿Por qué sabe mi esposa que yo le amo? Por mis obras. ¿Por qué Dios sabe que nuestra fe es una fe viva? Por mis obras. Yo no voy a ser salvo por las obras, porque Cristo ya las hizo por mí. Pero la fe genuina, la fe auténtica, se va a demostrar a través de las obras. Las obras dicen dónde está nuestro amor, dónde está nuestro tesoro, dónde está nuestra pasión. Mi hermano, si hasta este momento tu pasión no es Cristo, tu pasión no es la iglesia, tu pasión no es el reino de Dios, y tú no estás buscando el reino de Dios primeramente ante todas las cosas, yo te invito a venir a Cristo en arrepentimiento y fe y decirle: Cristo, cambia mi corazón porque yo quiero servirte a ti solamente. Yo no he podido con mis pasiones, yo no he podido con mi carne, yo no he podido con esta lucha que yo llevo dentro porque el pecado me vence. Dice la palabra que Cristo vino para hacernos libres del pecado, del poder del pecado. Pídele a Cristo que te liberte. ¿Estás siendo esclavo del pecado? Pídele a Cristo, órale a Él. Él tiene todo el poder para obrar en tu vida.
Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si tú estás en una situación en que te sientes en bancarrota espiritual, ven a Cristo. Vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, dice Cristo, y yo os haré descansar. Ahora, si estás usando tus dones y tus talentos, síguelos usando para la gloria de Dios, porque dice la palabra, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mantente fiel, mi hermano. Mantente fiel viniendo a la iglesia. Mantente fiel leyendo la palabra de Dios. Mantente fiel con esa fervorosidad, con ese carácter cristiano, dando un ejemplo en tu casa, dando un ejemplo en tu trabajo, dando un ejemplo perfecto en la iglesia, en todo lugar donde tú vayas. Y el nombre de Dios será glorificado. No escondas tu talento. No escondas tu don. Compártelo. Porque esa es la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga.